Trading Vibes. Vibe with the tribe. Bueno, recuerden que mi nombre es Andrés Ángel, Master Trader de Trading Vibes Academy. Me encuentran en mis redes sociales como Pisco Morado. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales Trading Vibes Academy, en Instagram y también en YouTube. Recuerden que en YouTube tenemos contenido educativo muy interesante para que revisen, para que confirmen, para que investiguen, para que profundicen en todo este mundo del trading. Bueno, vamos a empezar. Entonces, ojo, el volumen como tal dentro del mercado puede ser una medida de muchas cosas, ¿sí? Pueden ser la medida de transacciones, pueden ser una medida de transacciones que todavía no se han realizado dentro del mercado, puede ser una medida entre el movimiento de los cierres de las velas y las aperturas de las velas, ¿sí? Y esos movimientos continuos forman unas velas de volumen, ¿sí? Que es, por ejemplo, el volumen que vemos en TradingView, ¿sí? Pero hoy vamos a explicar una cosa mucho más, digámoslo, interesante. Si no es porque el resto no sea interesante, sino porque esto sí nos ayuda de cierta forma a ver las intenciones reales del mercado. ¿Por qué? Porque el volumen es un indicador de actividad de los creadores de mercado o los market makers, ¿sí? El volumen, digámoslo, ha sido como el indicador más influyente dentro de las teorías que hablan acerca de la estructura del mercado. Cada vez que ustedes escuchan que la estructura del mercado, que los altos más altos y los bajos más bajos, que el análisis técnico es una forma de mirar la gráfica de acuerdo a las intenciones de los jugadores. Todo esto tiene que ver con la estructura del mercado, ¿sí? De cómo el mercado se está estructurando, ¿sí? De cómo esa estructura permite que nosotros veamos una tendencia, ya sea alcista o bajista, o veamos un rango, o veamos grandes movimientos, o veamos pequeños movimientos, ¿sí? Y eso todo nos indica una estructura. Desde la teoría de DAO hasta las estructuras de Wyckoff, técnicas avanzadas como el order flow, todas están conectadas integralmente con lo que nos dice el volumen acerca del mercado, ¿sí? Entonces, cada vez que ustedes hablan de, de estructura del mercado, de cierta forma, el volumen siempre va a estar implícito dentro de las estructuras del mercado, ¿sí? No es que el volumen sea un indicador, no. No es un indicador como tal, el volumen no es un indicador técnico, él no nos señala hacia dónde va la tendencia, cuál es la dirección. No, el volumen nos señala cómo están de ánimo los participantes, ¿sí? Y si esos participantes están interesados o no en esos movimientos que se están presentando en el mercado. Listo, permítanme yo. Listo. Bueno, ojo, hay un gran mito que siempre trato de decirles que es un mito que es muy perverso para nosotros y es que el volumen es comprador y el volumen es vendedor, ¿sí? Cuando ustedes ven las velitas en TradingView, ven que esas velas de volumen o el histograma tienen unas velas rojas y unas velas verdes, ¿sí? Entonces, por eso la gente llega y hace un análisis técnico diciendo que, como el volumen de hoy fue tan alto y el volumen fue vendedor, porque es una vela roja, entonces eso quiere decir que va para abajo. No, olvídense de eso, el volumen no es vendedor ni es comprador. ¿Por qué? Porque el mercado es un juego de suma cero, ¿sí? Todo lo que alguien va a ganar, se lo tiene que quitar a otro. Así de sencillo. Cada vez que usted gana, esa platica no salió solamente del mercado, salió de otro que también estaba apostando a una posición en su contra, ¿sí? Si usted está tomando una venta, pues entonces le tiene que quitar ¿a quién? Al comprador y viceversa. Si usted está tomando una compra, le tiene que quitar ¿a quién? Al vendedor, ¿sí? Entonces, por lo tanto, la medida de volumen siempre es compra-vendedor,
¿sí? Ya que la medida de volumen es la medida de lo que alguien está dispuesto a pagar por lo que otro está dispuesto a vender en un nivel de precio de mercado, ¿sí? Si yo estoy dispuesto a pagar $1000 por, no sé, por un Ethereum, ¿sí? Alguien tiene que estar dispuesto a vender $1000 en Ethereum en ese precio específico, ¿ok? Por eso no hay volumen alcista ni tampoco hay volumen bajista. El volumen es compra-vendedor, ¿sí? Por decirlo de alguna forma, porque esto no es tan sencillo como parece. Pero para que ustedes lo entiendan, para hacerles una analogía, es como eh, que el volumen en realidad tiene intención de compra y de venta al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si usted quiere vender algo, tiene que haber alguien dispuesto a comprárselo. Y si usted quiere comprar algo, tiene que haber alguien dispuesto a vendérselo. ¿Listo? Bueno. Ojo, el volumen es interesado. ¿Por qué digo que el volumen es interesado? El volumen mide el nivel de actividad en un mercado. ¿Sí? Es por ello que la presencia de volumen es un indicador de que los jugadores están interesados por ese activo en ese nivel específico, ¿sí? Entonces, cuando vemos altos volúmenes, pues quiere decir que las personas están muy interesadas en ese activo. Si vemos bajos volúmenes, quiere decir que el interés no es tan fuerte dentro del marco de la oferta y la demanda. ¿Listo? Bueno. Ojo, otra cosa que debemos entender es que el volumen es relativo. El volumen no interesa como dato exacto, ¿sí? Entonces ahí es donde venimos a la discusión de si el volumen en los mercados OTC, como por ejemplo en las cripto o en Forex, es importante. Sí es importante porque el volumen es relativo. ¿Por qué es importante? El volumen generalmente se utiliza específicamente en los mercados de las acciones. ¿Por qué en las acciones? Porque, como ustedes saben, las acciones son un mercado centralizado. Estos mercados centralizados que los manejan las bolsas de valores tienen que presentar los datos exactos de las transacciones que se han realizado durante cada uno de los días en los que esas acciones han sido cotizadas, ¿sí? Entonces, todas las transacciones que entran a cualquiera de las acciones, a Apple, a Microsoft, a, a BioNTech, a cualquier otra, ¿sí? Todas las bolsas tienen que hacer un reporte con esas transacciones diariamente, ¿sí? ¿Cuánto dinero han pasado por esas acciones diariamente? Y eso se representa finalmente en el histograma de volumen, ¿sí? El mercado OTC, que es un mercado no controlado, que es un mercado descentralizado, ustedes saben que lo manejan específicamente o esencialmente los brokers. Y los brokers no están regulados por ningún ente, ¿sí? Más allá de las regulaciones que tienen de funcionamiento en cada uno de los países donde ellos tienen, pues, el broker establecido, ellos no tienen que dar los datos exactos de cuántas transacciones están pasando por el mercado en algún momento, ¿sí? Pero, ahí hay un pero muy grande, y es que a nosotros no nos interesa el volumen exacto, ¿sí? Y ahí es para donde vamos al asunto. El volumen nos interesa a nosotros como comparación entre periodos de ciclos de mercado, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Con que hay dos tipos de volumen. El volumen pequeño, que es el volumen que manejan los pequeños comerciantes, el volumen que se maneja dentro de las pequeñas compras y ventas, el volumen que se maneja a nivel retail, ¿sí? Y está el otro tipo de volumen, que es el volumen de las ballenas o que en adelante llamaremos tiburones. Ya van a ver por qué los llamamos tiburones.
¿Listo? ¿Cuáles son los jugadores del mercado? Pues están los pececitos, que somos nosotros, que somos los retail, que somos los pequeños inversionistas, los que no tienen mucho dinero para mover el mercado, y están los tiburones. Entonces, estos dos tipos de jugadores tienen grandes diferencias. La primera diferencia es que nosotros tenemos pequeños capitales, nosotros no movemos el mercado, ¿sí? Nosotros no tenemos la liquidez para mover el mercado. Ojo, nosotros no controlamos los movimientos que suceden dentro del mercado, no tenemos flexibilidad al riesgo en un largo plazo. Eso quiere decir, si nosotros queremos dejar una operación abierta 1 año, 2 años en contra de nosotros, no lo podemos hacer, ¿sí? Y nosotros le quitamos liquidez al mercado. Cada vez que nosotros le quitamos $1, $10, $15, $100, $1000, $60,000, se los estamos quitando, no a otros pececillos, sino que se lo quitamos a estos señores que hay aquí, ¿sí? Y estos señores pues tienen grandes capitales, mueven el mercado, controlan los movimientos, tienen flexibilidad de riesgo a largo plazo. Entonces por eso pueden tener una posición en pérdida durante 1 año, 2 años, 15 años, como lo hacen en Forex, ¿sí? Y ellos proveen liquidez al mercado. Ellos son los que dicen, listo, yo voy a mover esta cantidad de plata ahí, pero también la voy a poner en riesgo para que otros jugadores puedan entrar a jugar dentro del mercado. Listo. ¿Por qué es interesante esto? ¿Esto qué tiene que ver con el volumen? Bueno, porque el tiburón tiene varios problemas, ¿sí? Las grandes instituciones tienen varios problemas. El principal es que el mercado se le queda pequeño muchas veces, ¿sí? El mercado no alcanza a suplir las exigencias del tiburón. Entonces, como para poder vender hay que tener quien compre, como ya lo habíamos visto anteriormente, el tiburón tiene que convencer a los peces de que es una excelente idea comprar en los extremos, de arriba y de abajo, ¿sí? Para poder vender sus activos. Ya vamos a ver de qué se trata esto. Y el otro problema que tiene el tiburón es que no es difícil verlo cuando aparece. ¿Cómo lo identificamos? En este caso, lo identificamos a través de los altos volúmenes, ¿sí? Cuando se presenta el alto volumen, es cuando nosotros decimos, ah, ahí viene el tiburón, ¿sí? ¿Por quién? Por los pececillos. ¿Qué? Que acumulan cientos de miles de órdenes en soportes y resistencias. Por eso les digo, tengan ojo con el soporte y la resistencia, siempre. ¿Por qué? Porque el soporte y resistencia es que todo el mundo pone sus posiciones, ¿sí? Y eso es lo que le encanta al tiburón. El tiburón tiene varias trampas por ahí que son muy visibles para los pequeños peces, para que los sigan y ellos se tengan que meter en algún nivel para ellos poder atrapar los pececillos. Listo. Ya existen dos tipos de peces. Hay un pez que es muy despistadito, que cuando ve un movimiento así, se mete por acá, ¿sí? Y que cuando ve otro movimiento así, cancela aquí y se vuelve a meter por acá. Y luego la tendencia sigue, ¿sí? Y hay otro pez que no es tan despistadito, que es el que queremos ser nosotros, y es el que quiere estar pegado al tiburón, ¿sí? Ustedes conocen las rémoras. Las rémoras es un pececito que anda en el lomo del tiburón y le va limpiando el lomo, ¿sí? Nosotros queremos ser como las rémoras. Nosotros queremos estar pegados al tiburón para ganar dentro de los movimientos del tiburón y no en contra de los movimientos del tiburón. Ojo, los soportes y las resistencias lo son todos. Cuando hablamos de análisis técnico, siempre hablamos de soportes y resistencias. Desde cualquier mirada que usted se ponga en la cabeza, ¿sí? Desde cualquier argumento, desde cualquier metodología, desde cualquier tesis que lo ayude a ver el mercado, sea Fibonacci, los patrones de Gann, sea Wyckoff, sea análisis estructural del mercado, sea cualquier cosa que usted quiera. Donde usted vea el mercado, siempre le van a hablar de
soportes y resistencias. ¿Por qué? Porque los soportes y las resistencias son lo primordial dentro de la estructura de mercado, ¿sí? Son los pilares de la estructura del mercado. Entonces, si ustedes no saben trazar los soportes y las resistencias relevantes, están tan perdidos como Dory acompañando a Nemo. Yo no sé si se acuerdan de Dory, que tenía tan mala memoria y que no sabía para dónde iba, ¿sí? Ojo, los tiburones tienen 4 formas de crear trampas para los peces. Existen etapas de acumulación, etapas de distribución, una cosa que se llama sprint y hay otra cosa que se llama imbalance, y como muchos de ustedes ya conocen, el smart money es una acción ineficiente del precio, ¿sí? Pero también este imbalance tiene que ver con otros 2 conceptos bien importantes, y es el breakout y el fake out, que ya los vamos a ver. Bueno, ¿qué es una acumulación? El tiburón lo que hace es comprar sigilosamente un activo, ¿sí? Entonces son compras pequeñas acumuladas que ellos van haciendo que no dejan huella de volumen a lo largo de mucho tiempo, ¿sí? La acumulación es un rango, recordemos, es un rango, ¿sí? Dentro de este rango, ¿qué vamos a ver? Volumen pequeño, ¿sí? No vamos a ver un volumen muy grande, no vamos a ver un volumen muy interesante, ¿sí? Ojo, el precio está lateral sobre un soporte relevante. Por esto se le llama acumulación. Si estuviera en una resistencia relevante, se le llamaría distribución, ¿sí? Entonces, la acumulación se presenta sobre un soporte relevante. Entonces, digamos que aquí hay un soporte relevante y aquí hay un rango de precio. Listo. Este volumen siempre se cae o se aplana, ¿sí? No es un volumen muy interesante. Veamos en esta gráfica de Ethereum dólar en una hora. Esto, como ustedes ven, es un histograma. Este histograma que yo utilizo eh, no tiene colores, ¿sí? Para yo no tener que esforzarme mucho pensando en que eso sí va para arriba o va para abajo, sino que lo dejo plano precisamente porque el volumen es compra-vendedor. Recuérdenlo siempre. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos aquí un soporte bien importante, ¿sí? Y durante este soporte vemos que el volumen ha estado siempre presente hasta acá. Aquí decreció el volumen. Listo, decreció el volumen y ¿qué hizo? Ah, se puso en rango, ¿sí? ¿Qué pasó después de que se puso en rango? Lo que hizo fue empezar a generar volúmenes altos, cada vez más altos, ¿sí? Que al final terminaron en este impulso, impulsando el precio por fuera del rango. Y después de eso, continúa con la tendencia, ¿sí? Vean lo interesante de esto. ¿Cuándo se presentó la acumulación? Acá, cuando el volumen bajó. Entonces, el volumen bajó y decimos, ah, ¿qué está haciendo el tiburón? Está observando qué hacen los jugadores, ¿sí? ¿Dónde ponen sus posiciones? Si yo les dijera, aquí había un último alto y aquí hizo esto, pero se bajó de esta forma, imagínense cuántas posiciones tomaron acá, ¿sí? Aquí todo el mundo que está diciendo, uy, hizo un breakout, uy, eso va para abajo, uy, vamos a esperar el retroceso para coger nuestras posiciones, ¿sí? Empezaron a coger las posiciones ahí, empezaron a acumular y después de que llegó la acumulación, él hace este primer nivel de volumen que coincide con esto, ¿sí? Resulta que los tiburones siempre están haciendo test, ellos siempre tienen que testear los niveles para saber si hay alguien más que los acompaña. Recuerden que el tiburón es un pez que no tiene muy buena visión, ¿sí?
pero que sí tiene muy buen olfato y muy buen tacto, pero como él no tiene manos, él siempre tiene que coger las cosas con los dientes para saber qué es eso que está viendo, ¿sí? Por eso es que hay tantas mordeduras de tiburón de los surfistas, porque como el tiburón no sabe qué es eso, pues tiene que ir a mirar a ver qué es eso, probar qué es eso. Sí, y por muy pasito que le haga un tiburón a uno, pues le vuela un pie. Entonces, este volumen, por ejemplo, viene y trata de testear en la parte de abajo y no ve ningún interés, ¿sí? Entonces aquí vuelve otra vez con un pedacito de volumen mucho más grande, vuelve a testear, no vuelve a ver ningún interés y al final llega y dice, ah, no, listo, aquí no hay ninguna resistencia hacia arriba, lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir para arriba, ¿sí? Listo. Yo sé que esto es complicado entenderlo desde un principio, pero ¿a qué le tienen que hacer caso ustedes? Le tienen que hacer caso, primero, como siempre les digo, a intuir dónde es que la gente está poniendo sus posiciones, ¿sí? ¿Dónde es que las ponen? ¿Debajo o en la parte de arriba del rango? ¿Sí? Listo. Y por último, que le pongan cuidado a cuando el interés empieza a demostrarse, ¿sí? Y ese interés, ¿qué está haciendo? Sí, ah, bueno, aquí hay un flechazo, listo. ¿Qué hizo acá? No, no hizo nada. Volvió otra vez hacia abajo. Ah, bueno, tenemos que esperar que nos identifique cuáles son las intenciones de los tiburones. Aquí ya nos identifica cuáles son las intenciones de los tiburones cuando se pasa de este nivel, que es una resistencia, diciendo, ah, listo, yo ya no quiero seguir bajando, ahora lo que quiero es irme para arriba. ¿Listo? Bueno, ¿qué es una distribución? Lo mismo que acabamos de decir, pero al revés. ¿Sí? Es una venta sigilosa del activo. Entonces, ¿qué hacen los tiburones? Tratan de vender una cantidad de contratos sin hundir el precio. ¿Sí? Lo que sucedió ahora último en Bitcoin. ¿Se acuerdan que llegamos por allá, 60.000, se estancó en 60.000, hubo un rango y después empezaron a hacer ventas, 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 ventas? ¿Sí? Esas ventas son precisamente esto, venta sigilosa del activo. ¿Sin qué? Sin hundir el precio todavía para que no vean las intenciones reales del asunto. Entonces, esto se logra colocando los contratos lentamente durante tanto tiempo como sea preciso, dejando que la contrapartida llegue de forma natural. O sea, que el que se va a meter en la venta diga, ah, bueno, sí, sí, esto como que sí va para abajo. Listo. Y el precio se queda lateral mientras el tiburón vende despacio y va acumulando posiciones de los peces. El volumen baja o se aplana, de la misma forma. Aquí está el mismo ejemplo, pero al revés. ¿Qué estaban haciendo? Listo. Llegaron, hicieron este impulso grande, plantearon un techo, una resistencia importante. Y durante esa resistencia estuvo varias veces chocando contra la resistencia. Durante ese periodo que pasó, miren el volumen como bajó. Y miren este rango que hay acá. ¿Sí? Durante este rango, los tiburones no hicieron nada, absolutamente nada. Estaban observando, mirando a ver quién pone posiciones y dónde las ponen. ¿Sí? Pero aquí empezaron ya a mostrar sus garras. Entonces, después de esto, vemos esta vela que rompe todas estas posiciones que iban al alza. ¿Sí? Porque la gente todavía estaba creyendo que eso iba a poder subir más. Después de eso, vuelve otra vez con el volumen y rompe todos los que pusieron posiciones por aquí, a la baja y otros al alza. Entonces, pusieron a la baja por aquí y otros pusieron al alza aquí. ¿Qué pasó? Vuelve otra vez, sale con esto, se lleva las posiciones a la baja y sigue para abajo. ¿Sí? Vean cómo los tiburones siempre están diciéndole a uno, vea, yo voy a hacer esto, yo voy a tratar de que el precio vaya más para abajo, pero no le cuente a nadie. ¿Sí? El no le cuente a nadie son todas estas trampitas que ellos van poniendo en el camino
todas estas trampitas que ellos van poniendo en el camino donde dicen, uy, esto se recuperó. Y vienen estos flechazos de volumen diciendo, no, qué pena, esto no va para arriba, ¿sí? Esto va es para abajo. ¿Listo? Y de ahí seguramente el volumen vuelve a bajar, mientras que el precio también sigue bajando. Listo. Dentro de estos dos rangos hay varios movimientos. El primero es el sprint o breakout, ¿sí? El famoso breakout. ¿Qué es el breakout para los que no conocen el término? Es un movimiento de avance agresivo, que puede ser comprador o vendedor, y es muy visible para todos, ¿sí? Todo el mundo se quiere ir detrás de ese movimiento. El precio se observa en forma de grandes velas o incluso gaps. En el volumen se observa un gran pico, que es lo que se conoce como volumen climático, ¿sí? Todo soporte y resistencia, métanse esto en la cabeza, todo soporte y resistencia se rompe realmente cuando está acompañado por volumen, ¿sí? Entonces, si usted ve aquí un soporte, o si usted ve, te digo, si usted ve aquí una resistencia y ve aquí un soporte, y ve que esto hace así, ¿sí? Tiene que haber un histograma de volumen, que lo que haga también es esto, ¿sí? Que hagan mechazos que coincidan con ese rompimiento de la resistencia o del soporte, ¿sí? Ojo, el sprint lo organiza el tiburón para instalar el miedo a perdérselo en la mente de los pececillos. Entonces, generalmente estos movimientos van acompañados de movimientos agresivos que son muy parecidos a los de, no sé si ustedes han operado el Dogecoin. Entonces, en Dogecoin eh, existen muchos movimientos de estos y es precisamente porque el mercado del Dogecoin se convirtió en un mercado impulsivo, emocional, ¿sí? Cada vez que tuitea Elon Musk dicen, uy, no, 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 ya hay que meter posiciones, no, eso se va para abajo, eso se va para arriba, ¿sí? Y todo el mundo muy emocionalmente empieza a meter su dinero al mercado sin intuir dónde están o qué están haciendo nuestros queridos tiburones. Listo. Esto normalmente son rupturas limpias de un nivel, ¿sí? Y cuando se ve una ruptura de este estilo, acompañado de un gran volumen, usted sabe que es porque el tiburón ya puso el fajo de billetes sobre la mesa. Entonces, esto, este movimiento que se genera aquí, dice, bueno, listo. Entonces aquí lo que decimos es que esto iba para arriba, viene, testea este lugar y listo. Y se forma nuestro rango, ¿sí? ¿Esto qué es? Una acumulación. Cuando existe esta acumulación, los pececillos empiezan a tomar posiciones, al parecer, todas en contra, porque creen que esto se va a ir para abajo, ¿sí? ¿Qué hacen las ballenas? Bajan el volumen, se bajó el volumen hasta por aquí. Testean. Vean que es el mismo movimiento que estábamos viendo ahorita. Testean, trun, ¿sí? Dicen, no, por acá como que no, por acá como que no fue. Luego empiezan otra vez a bajar el volumen y esto empieza a ser así. Cuando empieza a ser así, vienen y hacen este movimiento que coincide con este otro movimiento. Esto es una ruptura del nivel, ¿sí? ¿Cómo sabemos que es una ruptura de nivel? Grandes velas, un impulso grande con un movimiento grande de volumen. Rompen el nivel, testean el nivel de nuevo y lo que hacen después es confirmar que esto va para arriba con otra mecha de volumen, ¿sí? A pesar de que aquí el volumen está bajando, esto sigue para arriba, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya rompieron el nivel, ya no hay resistencia, ya no hay más posiciones que comerse por aquí, ya no hay más liquidez y la única opción que sigue es seguir subiendo. ¿Listo? Bueno, y existen los otros tipos de movimiento, que ya no son de ruptura, sino que son de cambio de dirección del precio, que son la casa de stops
y los fake outs. Pues es lo mismo que un sprint, pero con un final un poco más amargo, ¿sí? Porque no es la continuación de un movimiento, no es la reversión de un movimiento, sino que solamente es la casa de los stops, ¿sí? Lo vemos aquí en el ejemplo. Entonces, tenemos otra vez una subida por acá, nivel plano de volumen, ¿sí? Hasta que después de que algunas horas después se acumularon demasiadas posiciones aquí, ellos llegan, sacan este movimiento de acá, hacen una vela que es esto con un cuerpo así, ¿sí? Y una mecha de esta forma. Y ahí ya sabemos que esto, al devolverse, genera un fake out, ¿sí? Un rompimiento falso. El volumen se aplana, se va para abajo y el movimiento entonces después es impulsado nuevamente hacia arriba, ¿sí? ¿Para qué? Para seguir o para continuar en la tendencia en la que veníamos. Listo. Vea cómo todo eso va tomando coherencia, pero en el tiempo. Un solo dato de volumen no nos dice nada. ¿Sí? Que llegó y vimos un mechazo de volumen así gigante, una cosa así gigante. Uy, se metieron las instituciones. Sí, pero ¿va a hacer qué? Todavía no sabemos. ¿Sí? Hay que esperar y evaluar la situación con el resto del volumen que hayamos visto dentro de la gráfica. Listo. Entonces, para eso, las instituciones hacen una cosa que se llama el test. Ellos tratan de encontrar el camino o lugar con menos resistencia. ¿Por qué? Porque el precio no tiene sensores, el precio no ve, entonces tiene que probar. Entonces, para que el precio encuentre un apoyo, tiene que probar si la gente está dispuesta a apoyar ese movimiento, ¿sí? O si encuentra mucha resistencia y sube un poquito y surgen ventas, lo que hace, por ejemplo, es retroceder. Entonces, los giros importantes del precio que suben a un precio que baja se dan bajo resistencia relevante, ¿sí? Y del mismo modo, los cambios de tendencia de bajista alcista se dan en soporte relevante. Hay una cosa que se llama el retroceso en B, ¿sí? O la recuperación en V, que es esto. Entonces el precio viene bajando rápidamente, encuentra un soporte por acá y sube rápidamente. Eso casi no se da, ¿sí? La última vez que vi esto fue en el 2020, cuando empezó el cuento del coronavirus, en el activo del S&P 500. Ve, digo, en el Dow Jones. Entonces el Dow Jones empezó a caer así rapidísimo y luego se recuperó así también rapidísimo, ¿sí? Pero eso muy pocas veces se da. Siempre el movimiento es que cae, empieza a consolidar y luego sube. ¿Por qué empieza a consolidar? Porque necesita liquidez, liquidez, ¿sí? Aquí debajo de estas posiciones hay liquidez, encima de estas posiciones hay liquidez. Listo. ¿Qué es muy frecuente ver? Que los giros se den en forma de W o de V. Aquí, en giros, lo que ustedes conocen como doble techos o doble suelos, ¿sí? Eso raramente se da también, pues así específicamente, donde uno ve la M, pues ahí dibujada, pero hay formas, pues, de verlo dentro del análisis técnico. Listo. Pero bueno, continuemos por aquí. ¿Qué pasa? Recuerden que lo que vamos a ver dentro del volumen tiene tres componentes. El primero es el componente de dirección. Ahí sí vamos a ver las velas asociadas al volumen, ¿sí? ¿Por qué? Si yo veo este movimiento y vemos un volumen asociado a una vela roja, a una vela de un movimiento bajista, decimos, esto puede ser bajista. Pero si el cuerpo de esta vela hubiera terminado por aquí abajo, pero como terminó por aquí arriba, decimos, no, esto no es bajista para nada. ¿Esto qué nos está diciendo? Que hay una casa de stops, ¿sí? Y
que luego de esa casa de stops, ellos van a tener que romper este nivel para poder seguir en el movimiento. ¿Qué hicieron después? Movimientos hacia arriba, movimientos hacia arriba, movimientos hacia arriba, movimientos hacia arriba. Vea que el tiburón todo el tiempo nos está señalando para dónde va. ¿Sí? Él siempre nos está diciendo, mire, mire, con este volumen yo le voy a indicar para dónde es que voy, para dónde es que es la dirección con menos esfuerzo. ¿Sí? Para esta dirección yo me tengo que esforzar menos que para poder bajar. Entonces él siempre está señalando de cierta forma para dónde va. Igual de esta forma. Vemos, vea que aquí tenemos otro. Aquí, gran volumen. Aquí, esta es la continuación de la anterior. La velita esta. Esta es la continuación de este. La velita esta que terminó por aquí. Esto aquí se hizo un soporte importante. Y también se hizo una resistencia importante. ¿Qué pasó? Después llegó con más volumen, rompió ese lugar y después volvió a decirnos, vea, esto sigue yendo para arriba, ¿sí? Todo el tiempo nos está señalando el camino. ¿Qué hay? Impulsos de velas blancas después del volumen, ¿sí? ¿Para dónde va eso? Para arriba. Aquí, por ejemplo, tenemos otro ejemplo. Y es donde ustedes deben ser muy perspicaces. Y es que tenemos de nuevo el rango, ¿sí? El área de acumulación. Y aquí tenemos el flechazo, que sacó las posiciones que habían acumulado aquí al alza. ¿Sí? Véanlo acá. Pero nosotros observamos que el volumen empieza a hacerse más bajito cada vez más. ¿Sí? Y que el precio lo que hace es subir. A esto le llamamos una divergencia. Y es una divergencia alcista. ¿Qué nos indica esto? Que ellos están intentando con el volumen hacer cada vez altos más altos. ¿Sí? Pero que han encontrado menos resistencia dentro del camino. ¿Por qué? Porque antes el volumen tenía que ser así, ahora es así, ahora es así, ahora es así, y ahora es así, cada vez más bajito. ¿Por qué? Porque en el camino se han encontrado con menos resistencia. ¿Sí? Estas divergencias de volumen son la cosa más increíble que ustedes se pueden encontrar. ¿Por qué? Porque nos indican que cada vez que ellos quieren invertir más, tienen que invertir cada vez menos para que eso siga en la dirección en la que ellos están apuntando. Y eso al final coincide con el camino de menos resistencia. ¿Sí? Por aquí hicieron otro velazo. Ah, bueno, rompieron ¿qué? Otro nivel por acá, así grande. Eso nos habla de qué? De la continuación, de querer continuar con el movimiento. Bueno, por aquí tengo una herramienta que utilizo que se llama H-Vol o volumen o heat map volume. ¿Sí? Esto es un mapa de calor en el volumen. ¿Esto qué me señala? Esos movimientos. ¿En dónde? En las velas. Véanlos acá. ¿Sí? Yo ya no tengo que buscarlo, ya no tengo que buscar la dirección. Yo ya sé que cuando se presentan estos mechazos de volumen así interesantes, él me va a señalar esto dentro de la gráfica. ¿Sí? ¿Qué me está señalando, por ejemplo, en estos momentos? Que aquí, soporte y resistencia, importante. Llega, hace el test, no le dio, ¿sí? Vuelve a hacer, rompe con una vela de gran volumen, entonces ahí me meto en el retroceso, listo. Sigue por acá, aquí viene, genera otro rango de distribución, digo, de acumulación, hace otro mechazo de volumen. ¿Eso qué quiere decir? Que quiere seguir con el movimiento, ¿sí? Pero vean esto tan interesante acá. Llega, me hace este movimiento de volumen y me hace esta flechita. Eso es vean, vean lo chiquita que es esta vela en comparación con esta otra. Eso no es nada. Entonces ahí entramos en una cosa que se llama la ley de el esfuerzo versus el resultado.
¿sí? Si yo veo una mecha de volumen así de grande, que es mucho más grande que estas dos anteriores, pero esto no sigue para arriba, ¿yo qué digo? Ah, eso quiere decir que ahí hay mucha resistencia, ¿sí? ¿Qué va a ser el precio después de esto? Pues buscó dónde había menos resistencia. ¿Para dónde hay menos resistencia? Véalo acá. Y vea el mechazo después de eso, ¿sí? Después de eso, vuelve otra vez el volumen para abajo. Listo. Y esto se empezó a subir. Aquí que tenemos una divergencia de precio. Quiere decir que otra vez encontraron el camino hacia arriba, ¿sí? Y estos volúmenes constantes me dicen esto quiere seguir subiendo hasta este punto de acá, donde encontramos que el volumen vuelve otra vez a fallar. Borremos todo esto y sigamos por acá. Acá, donde encontramos que el volumen vuelve a fallar, ¿sí? Con unas velas chiquiticas. Me detengo en mi posición, reevalúo y digo, esto no quiere seguir para arriba. Y luego viene este flechazo así para abajo, que liquida estas posiciones que hay aquí, ¿sí? Y digo, aquí ya las instituciones no quieren seguir para arriba, sino que lo que quieren hacer es seguir para abajo como intentaron ahorita. Listo, espero el retroceso, pongo mi posición aquí y esto se va para abajo, hasta acá. ¿Sí ven cómo es el juego? El juego es constante, no es que las instituciones lleguen y se levanten de buen ánimo y digan, no, 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 yo hoy quiero que el precio suba, ¿sí? O no, 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 yo creo que el precio debe bajar. No, ellas también compiten en el mercado. Y como tienen que competir entre ellas, pues entonces van probando, van haciendo test. Vean que el volumen aquí más grande, más amplio, es este. Tiene que ver con esta velita de acá, ¿sí? Que no es una vela tan amplia, pero que les permite esa velita que hay ahí decir, ah, bueno, la resistencia no está hacia arriba, ya las posiciones hacia arriba se acabaron. Ve, la resistencia no es hacia abajo, es hacia arriba, que hacia arriba no nos permitieron seguir subiendo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a bajar. Y después de eso, ¿qué se dio? Todo esto. Sí, y ahí el volumen se vuelve a aplanar. Cuando se vuelve a aplanar, ¿qué tenemos? Un rango. Y después del rango que tenemos, este volumen que finalmente termina quebrando nuestro nivel de distribución. ¿Por qué es una distribución? Porque se topó con, un, con una resistencia muy fuerte, que es esta resistencia o estos niveles de resistencia que vemos aquí arriba. Bueno, esto es un abrebocas acerca de lo que significa el volumen como tal. Esto es esto es un tema muy extenso y toma muchos años estar viendo gráficas, dar el chistecito con el volumen. Pero a cuestión de resumen, les puedo decir que primero deben ver el volumen está asociado a qué tipo de movimientos. Está asociado a un breakout o a un fake out. El volumen está asociado a continuar los movimientos o está asociado a una cierta resistencia de que el movimiento siga, ¿sí? Y lo tercero que deben tener en cuenta es que el volumen es asociativo y que tiene que reforzarse con el histórico del volumen que ustedes han estado viendo dentro de las gráficas. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? No, pero ¿qué es este montón de preguntas, por Dios? ¿Será que sí entendieron algo? No. Nada, ninguna otra pregunta. Bueno, listo. Eh, recuerden que después de esto, pues vamos a hacer unas sesiones donde vamos a hacer una serie de ejercicios para que ustedes puedan reforzar este tipo de conocimientos.
Listo. Yo sé que esto no es fácil de asimilar, sobre todo cuando se lo ponen a uno así en una versión tan light o en una versión tan corta, pero existe un libro que se llama Master the Markets, donde específicamente explican cómo a través de la estructura de mercado tú puedes definir con el volumen cuáles son las intenciones de las instituciones. ¿Sí? Es todo un libro, el libro es eh, realizado con muchos ejemplos, tiene muchas cosas que ustedes pueden eh, adecuar al estilo de trading que tengan. ¿Sí? No importa si el estilo de trading que ustedes tienen es de 1 minuto, de 5 minutos, de 2 días, de 15 días o de un año. ¿Sí? El mercado es fractal y como fractal se ven estos movimientos en cualquier temporalidad. ¿Sí? Ahora, en temporalidades bajas es más difícil porque en temporalidades bajas vas a recibir muchas señales falsas. ¿Sí? Muchas señales no adecuadas pero esto ya lo irán ustedes meditando dentro de su sistema de trading. Ven, yo tengo una pregunta ahí. Claro que sí. Yo he visto en realidad, pues, que el mercado es, o sea, esto del volumen está muy interesante, Ujú. pero es también especulativo. O sea, vos hoy me dejas como una visión en cuanto a en realidad, que en realidad el mercado lo mueven mucho los intereses, pues, de las grandes compañías en poner sus posiciones y sacar una utilidad. Depende, pues, de cómo esté el mercado y cómo quieran ponerlo, por decirlo Ujú. así. Pero en esto, pero entonces ahí la especulación, ¿cómo entra en? Porque yo he visto que esa parte de especulación también mueve el mercado, porque vos puedes llegar y mirar y hacer por decir una estrategia en un punto, pero mira que llega alguien con un trino, una noticia de China y lo tira para abajo. Entonces, Ujú. los tiburones también se mueven en base a la especulación. Sí, claro. Eso es, como te dije, siempre están tratando de encontrar el, el camino con menos esfuerzo, ¿sí? ¿Hacia dónde vamos? Que no nos cueste tanto, que no sea tan difícil de pasar. Y precisamente para ellos es muy difícil a veces sobrepasar algunos niveles y dicen, no, de estos niveles ya no podemos pasar, ¿sí? Entonces empezamos a hacer el mismo juego, empezamos a crear rangos donde en los rangos se empiezan a crear posiciones, donde en las posiciones se empieza a generar liquidez y donde esa liquidez la aprovechan los mercados para decir, listo, yo ya tengo su liquidez, me voy de este mercado, me meto a otro y seguimos otra vez en el juego, ¿sí? Y así sucesivamente. Ellos siempre están haciendo eso. Y lo otro es que cuando nos hablan de noticias, las noticias lo que hacen es justificar los movimientos. Cuando tú ves las noticias, tú no ves que el movimiento se genera en el momento en el que se conoce la noticia, sino que la noticia sale después del movimiento. ¿Sí? Elon Musk trinó que Dogecoin en su Twitter. Ah, listo. Y después de eso cayó 20 puntos. Ah, listo. Y entonces hay gente que se mete en la caída. ¿Sí? Ese es el juego. Y las instituciones lo hacen adrede. ¿Sí? Muchos de nosotros decimos que Elon Musk es uno de los grandes market makers del mercado, no porque sea él un inversionista experimentado, ¿sí? Sino porque a través de sus inversiones lo que hace con su gran poder de marketing es confundir a la gente, ¿no? Y hablarles de cosas que ellos quieran escuchar, como que por ejemplo de que Coin va a ser la moneda del futuro, que va a llegar más alto que Bitcoin, que va a ser el método de pago de sus empresas, cosas así, cosas que pueden que no sean reales, pero que sí favorecen algunos movimientos que él quiere que se produzcan dentro del mercado. Bueno, última pregunta para irnos.
Aprovechen que estoy de descuento. Nada, ninguno. No, no, están en la criptotusa. Todos aquí O sea siguen con la que, criptotusa. yo tengo uno, o sea que si, digamos, esas noticias que nos hubieran dado este año, como Mm, fueron los Twitter de Elon Musk y la noticia de China, aún así Bitcoin hubiera bajado. sí, no importa. Eso es irrelevante, literalmente. Cuando O se sea, explotó la burbuja, ahí, perdón si entendí, ahí entiendo es que ya las grandes compañías querían liquidar todas sus ganancias, me imagino. literal, así funciona. El año pasado Pfizer, a través de un comunicado de prensa, dijo que tenía la primera vacuna contra el COVID-19 que representaba un 99% de efectividad, un 95% de efectividad. ¿Sí? Ese día, Pfizer subió, creo que un 80%, un 90%, una cosa así rara pues dentro de las acciones. Y al otro día se levantó el mercado casi en el mismo nivel que había subido el día anterior. ¿Mm? ¿Cómo pensar que ahí no hay una manipulación? Eso es una manipulación, ¿sí? Y Pfizer lo que hizo ese mismo día que lanzó la noticia fue vender el 70% de sus acciones. Y tarán, se ganaron todo el recorrido. ¿Y quién chupó? ¿Quién llevó del bulto después? El que se emocionó, ¿cierto? El que se emocionó y entró en el pico. Los Dijo, peces, los ¿no? pececitos entraron ahí todos entraron ahí. Y al final el mercado cayó, liquidó todas las posiciones, Pfizer vendió todo lo que pudo, ¿sí? Porque recuerden que para vender tiene que haber alguien que esté dispuesto a venderle en ese precio. Y entonces le compraron todas las acciones a Pfizer, así de sencillito. Y después de eso, vean cómo sigue el juego. Después de eso, Warren Buffett dijo, no, lo que vamos a hacer es salirnos de Pfizer. Se salieron 2 meses, vendieron todas sus posiciones en Pfizer y 3 meses después volvieron a comprar. No el volumen que tenían antes, no, compraron 4 veces más acciones de las que tenían antes en Pfizer. ¿Qué hicieron? Compraron barato. ¿Sí? Vea que este tema es complejo, pero también muy sencillo de entender. Por allí se le metieron al vecino al rancho. Bueno, bueno, muchachos, espero que aparte de muchas respuestas tengan muchas dudas, porque finalmente las dudas son los que nos permiten avanzar dentro de este mundo del trading. Ahorita les voy a enviar 2 videitos, uno que tiene que ver con las noticias dentro del mercado y otro que tiene que ver específicamente con las zonas de liquidación dentro de los soportes y las resistencias. Listo. Revísenlos, véanlos, generen muchas preguntas. Y bueno, nos veremos entonces, si el universo quiere, dentro de 8 días. Listo. Muchas gracias a todos. Les deseo un feliz fin de semana. Mil gracias.